En primer lugar, bueno, agradecer al Consejo General del Colegio de Farmacéuticos haber organizado este webinar de un tema tan interesante para la farmacia comunitaria como es el abordaje del paciente oncológico desde todos los puntos de vista que estamos viendo hoy. Agradecer a Juan Enrique, nuestro vocal nacional de Oficina de Farmacia, la confianza depositada en mí para hablar de un tema tan importante como el que hoy quería compartir con vosotros, que son los cuidados dermatológicos en el paciente oncológico desde la Oficina de Farmacia. Voy a intentar ir ligera, ¿vale? Y a ver si acabamos más o menos en hora. Como bien habéis visto con esta lección magistral que nos ha hecho nuestro compañero y amigo David Garduño, enhorabuena David por esta lección y por esta ponencia que has hecho, que como siempre brillante. Habéis visto que realmente las cifras del cáncer cada día, por desgracia, van en aumento, pero también es verdad que en las últimas décadas, en los últimos años, la supervivencia también va en aumento. En los últimos 40 años la supervivencia se ha duplicado, pero también es verdad que gracias a esa eficiencia, eficacia de los tratamientos oncológicos, la toxicidad a nivel de la piel cada día también va en aumento. Hay una cifra muy importante que debéis tener en cuenta y es que el 70% de los pacientes en tratamiento oncológico sufren alteraciones y efectos secundarios en piel, mucosas y glándulos y anejos cutáneos, en cabello, en uñas. Este porcentaje, el 70%, puede llegar hasta el 81% en terapias dirigidas de las que ya nos ha hablado hoy aquí David. Debemos tener en cuenta que todos estos efectos adversos, toda esta toxicidad dermatológica produce una merma en la calidad de vida, en el bienestar del paciente, no solo físicamente, sino también a nivel de autoestima, emocional y psicológicamente, con todo lo que ello supone para él y para el cuidador, para el entorno familiar. Y debemos tener en cuenta aún más que toda esta merma de la calidad de vida física muchas veces llega a límites tan insospechados o a cuadros tan agravados que hay que espaciar o hay que disminuir la concentración, la dosis de los tratamientos administrados o espaciar todos esos tratamientos administrados. Incluso podemos llegar a que haya que cesar el tratamiento oncológico por parte del médico, del oncólogo. Con lo cual, lo que os quiero transmitir ahora desde el principio es la importancia que va a tener realmente el cuidado de la piel de estos pacientes y toda la labor y la obligación que tenemos los farmacéuticos en formarnos en todos estos conocimientos oncodermatológicos para poder dar nuestro mejor consejo. En esta tabla os he querido hacer a modo de resumen, aunque David algunas cosas ya las ha nombrado, pues bueno, cuáles pueden ser todos los tratamientos oncológicos que se pongan en marcha en un paciente y cuáles son los principales tipos de toxicidad dermatológica que vamos a encontrar desde la Oficina de Farmacia. Pues bien, desde la propia cirugía, desde la extirpación de un tumor, esto ya manifiesta una serie de efectos adversos secundarios en la piel del paciente, como por ejemplo pues una sensación de disconfort a la hora de la cicatrización, de falta de elasticidad, de prurito, de quemazón, de picor. Muchas veces se produce un hematoma en la zona extirpada del tumor, sobreinfección de esas heridas, alteraciones en la cicatrización, como pueden ser pues, cicatrices hiperqueratóxicas, queloides, cicatrices hipertróficas, hipotróficas. Entonces, bueno, el mismo proceso de cicatrización trae en sí, aparte de lo que es la autoestima y la estigmatización del paciente, pues bueno, una serie de alteraciones físicas que son muy importantes. La radioterapia, como no, ya nos ha hablado David de ella, produce en muchos casos, en un elevado porcentaje, como ahora veremos, de radiodermitis, de mucositis y de alopecia, de caída del cabello irreversible. La quimioterapia, el tratamiento clásico oncológico. Pues desde un cuadro que en principio puede parecer inofensivo de deshidratación cutánea, que se puede agravar hasta una xerosis con descamación con prurito, seguido por grietas y fisuras, cuadros de queratosis pilar, eritrodistexia palmoplantar, que hay que distinguir del síndrome mano-pie, como bien nos ha hablado David, alteraciones pigmentarias, hiperpigmentaciones, hipopigmentaciones, fluxes o rubores transitorios, alteraciones en el lecho ungueal y onicólisis, alteraciones de la uña, alopecia o hipertricosis, erupciones acneiformes, que nunca debemos confundir con un acné vulgar, exantemas maculopustulosos, paroniquias, granulomas pliogénicos. Esto en las terapias dirigidas que, como no, comparten todas las alteraciones que ya hemos nombrado en la quimioterapia. Y pasa lo mismo con las terapias hormonales o con la inmunoterapia. Comparten muchos de estos efectos adversos que acabamos de nombrar. Pero todos ellos, sea cual sea el tratamiento, hay un denominador común,
un efecto secundario común a todos ellos, que es la fotosensibilidad. Los pacientes oncológicos tienen una fotosensibilidad muy elevada, ya que la dosis eritematosa mínima disminuye mucho, con lo cual, ante cualquier radiación ultravioleta A y B, se pueden producir fotosensibilidad de reacciones fototóxicas de sensibilidad mayor o menor. Este es un resumen y es difícil en este tiempo ver todas estas alteraciones, pero luego veremos algunas de ellas. Pero lo primero que quiero hacer es mostraros realmente nuestra responsabilidad y nuestro deber desde el mostrador de la oficina de farmacia. ¿Cuál va a ser nuestra actuación farmacéutica con estos pacientes? Y quiero que quede muy claro que realmente el tratamiento dermatológico, nuestro consejo farmacéutico en ese sentido, va a suponer un tratamiento coadyuvante, como hemos dicho, al tratamiento oncológico. ¿Por qué? Porque va a hacer que el tratamiento oncológico pueda ser más duradero y con mejor calidad de vida para los pacientes. Con lo cual podemos decir que el cuidado dermatológico de las pieles de estos pacientes es un tratamiento coadyuvante para ellos. Es muy importante comenzar estos cuidados dermatológicos bien pautados y precisos desde el primer momento. Es decir, si tenemos la suerte que el paciente acuda a la farmacia antes de iniciar el tratamiento oncológico, podemos pautar estos pilares básicos de los que ahora vamos a hablar de manera preventiva. Y más que prevención, me gustaría hablar de preparación de la piel. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una piel llegue en buen estado, sin estar deshidratada, sin fisuras, sin microheridas, al tratamiento oncológico, que ya una piel llegue alterada, ¿vale? Es muy importante el tratamiento y el cuidado de la piel previo, pero también durante todo el tratamiento oncológico y también, compañeros, posteriormente a la finalización del tratamiento oncológico, porque debemos ser conscientes de que una vez finalizado el tratamiento oncológico, durante meses, incluso años, hay toxicidad en la piel y, por tanto, puede haber afectaciones y alteraciones de la misma, ¿vale? Entonces, la actuación farmacéutica en el sentido de tratamiento coadyuvante dermatológico se apoya en 4 pilares básicos: la higiene, la hidratación y la emoliencia, siempre unidas, la fotoprotección y el maquillaje, que hasta ahora muchos hemos denominado correctivo, pero yo me atrevería a decir que puede ser incluso terapéutico para muchos pacientes. Vamos a ver cada bloque uno a uno. En cuanto a la higiene, la limpieza de la piel de estos pacientes, debemos pautar productos que sean aptos para pieles sensibles y, en la medida de lo posible, testados en pacientes que tengan piel sensible o con alguna alteración cutánea. Debemos elegir productos con ausencia de perfumes, de potenciales irritantes, como puede ser alcohol, o determinados alérgenos, como son alérgenos de declaración obligatoria según la legislación cosmética. Debe ser una higiene que preserve la función barrera cutánea, esa función protectora de la piel, que no deslipidice. Deben ser productos los que pautemos que tengan un pH eudérmico, fisiológico. ¿Para qué? Para no alterar el microbioma cutáneo. Ese microbioma, esa cuarta capa de la piel que denominan muchos autores, que ejerce una función protectora desde el punto de vista físico y químico y que se relaciona con tantas alteraciones cutáneas. Debemos pautar a nivel de limpieza facial, están totalmente indicados rutinas de doble limpieza con productos en base oleosa, emulsiones, cremas limpiadoras, aceites limpiadores, bálsamos oleosos. ¿Por qué? Porque eso va a preservar desde el primer momento, desde el momento de la limpieza, una correcta función barrera. A nivel corporal, vamos a pautar Sindex. Sindex, para quien no lo tenga muy claro, viene de Synthetic Detergents, del inglés. No quiere decir productos sin detergentes, sino que quiere decir de Synthetic Detergents. Eso quiere decir que van a ser productos que no estén formulados con jabón natural, que no van a tener un pH alcalino que con el uso continuado podía deslipidizar. Se buscarán este tipo de productos de limpieza tipo Sindex o bien también ologeles con una concentración de aceites vegetales bastante elevada. ¿Cómo debe realizarse la higiene? Pues la higiene debe realizarse, siempre deben ser duchas y duchas cortas que no duren más de 5 o 10 minutos, con la temperatura del agua que no sea muy elevada, entre 32 y 34 grados, sin ningún tipo de accesorios, evitando esponjas, evitando guantes, evitando cepillos. Y el secado siempre, siempre, siempre debe ser a ligeros toques, por contacto, nunca por fricción, porque esto podría alterar más la barrera cutánea. Debemos evitar totalmente el uso de exfoliantes agresivos o irritantes, como pueden ser scrubs o exfoliantes físicos o mecánicos. También se deben evitar el uso de peelings químicos con altas concentraciones de alfa-hidroxiácidos o de ácido salicílico. Se debe evitar el uso de colonias y perfumes o desodorantes sobre la piel
y el uso de depilatorios como pueden ser ceras o cremas depilatorias que también alteren el estado de salud de la piel. Están contraindicados ambientes secos y de altas temperaturas y es bastante beneficioso para este tipo de pieles el utilizar humidificadores en estancias cerradas. Esto en cuanto a la limpieza y la higiene. Vamos a ver lo que es el bloque de la emoliencia y la hidratación. Emoliencia e hidratación porque yo siempre apunto a que realmente podemos incorporar activos hidratantes en una rutina cosmética, en un cuidado de la piel, pero si la barrera cutánea no está en buen estado, no aportamos activos emolientes, esos activos hidratantes van a escaparse rápidamente a través de una función barrera alterada, con lo cual es igual de importante hidratar que aportar emoliencia. Como no, se buscarán productos formulados aptos para pieles sensibles y, a ser posible, testados en este tipo de pieles, que no contengan alcohol y que no contengan perfumes ni potenciales irritantes y que no sean oclusivos y, en la medida de lo posible, no comedogénicos. ¿Cuál va a ser el objeto de esta rutina hidratante y emoliente? Pues, en primer lugar, como ya hemos dicho, mejorar esa función barrera cutánea, lo cual va a venir unido de la mano de una disminución de la transepidermal water loss. ¿Qué es la transepidermal water loss? Pues la pérdida de agua transepidérmica, todo ese agua que tenemos dentro de nuestra piel y que con una función barrera alterada se va perdiendo en el día a día. Con esta hidratación y con esta emoliencia también vamos a mejorar la elasticidad, vamos a intentar evitar esa atrofia cutánea. ¿Cómo se realiza la hidratación, la emoliencia? Pues debe realizarse diariamente, con mucha frecuencia. Si puede ser 2 o 3 veces al día, mejor que una, en capa fina para evitar maceraciones y crecimiento de cándidas o de hongos en estas pieles que tienen el sistema inmunitario totalmente bloqueado por los tratamientos. Se realizará con la piel ligeramente humedecida, porque se ha visto que con la piel ligeramente humedecida todos los tratamientos se absorben muchísimo más, los tratamientos tópicos, y se buscarán, además de activos hidratantes y emolientes, pues que sean formulaciones reforzadas con activos antioxidantes, preparadores, regeneradores, calmantes, antiinflamatorios y con prebióticos y posbióticos, como ahora veremos. Dentro del bloque de la fotoprotección, fundamental por esas reacciones de fotosensibilidad que hemos visto en los pacientes oncológicos. Lo primordial, la fotoevitación, evitar en la medida de lo posible toda exposición a la radiación ultravioleta. Cuando, por la razón que sea, no se vaya a evitar la exposición a la radiación, debemos cubrir la piel con prendas físicas y reforzar esto con fotoprotectores tópicos, que deben estar formulados para pieles sensibles. Se buscarán texturas que sean untuosas, hidratantes, porque eso va a mejorar el estado y la calidad de la piel. Se buscarán fotoprotectores que no sean comedogénicos, a ser posible formulados con filtros inorgánicos, físicos o minerales, por los que se minimizan las reacciones alérgicas en la piel, ya que no hay absorción de los mismos, o bien con filtros orgánicos, pero que estén testados en pieles atópicas o en pieles sensibles. Se buscarán fotoprotectores de amplio espectro que protejan contra la radiación ultravioleta A, B, el infrarrojo y el espectro visible, dentro del cual se encuentra la luz azul. Debemos hacer una recomendación muy importante desde la oficina de farmacia en que los fotoprotectores se utilicen incluso en espacios interiores. No olvidemos que hemos dicho que la dosis eritematosa mínima disminuye también con la radiación ultravioleta y que la radiación ultravioleta atraviesa los cristales, con lo cual, ojo, al lado de las ventanas para esos pacientes que están hospitalizados y se pasan una parte del día al lado de la ventana, o gente que conduce en medios de transporte o que tiene el medio de transporte como medio de trabajo. Se deben aplicar durante todo el año en la cantidad suficiente de 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel y reponer cada hora y media. Estas medidas son muy importantes en estos pacientes. Debemos tener en cuenta también el uso de fotoprotectores con color, formulados con óxidos de hierro. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a camuflar pues, todas las imperfecciones, todas las telangiectasias, todas las lesiones acneiformes que puedan aparecer, con lo cual, pues bueno, mejoran el aspecto y, por tanto, la autoestima de estos pacientes, estos fotoprotectores con color. Y el último bloque, muy importante, pero que no voy a entrar mucho porque esto nos alargaría muchísimo más y daría para otra exposición, sería pues, el maquillaje correctivo o terapéutico, que realmente está más que demostrado que aumenta la autoestima del paciente y, por tanto, su calidad de vida física y emocional, y que desde la farmacia os animo a que hagáis asesoramiento en cuanto a la realización de talleres, de qué tipo de bases de maquillaje utilizar, qué tipos de lápices de cejas, máscaras de pestaña o cómo realmente maquillar las pestañas. Deben ser formulaciones que no sean oclusivas, como hemos dicho antes, pero que sean cubrientes, pero que también sean fáciles de retirar para no dañar la piel
cuando nos desmaquillamos. Esto es un bloque muy importante y que a día de hoy en la farmacia tenemos pues, bueno, mucho por hacer en ese sentido. Hemos hablado de los pilares básicos de un tratamiento coadyuvante dermatológico básico para este tipo de pacientes, pero me gustaría mencionar, aunque sea de forma rápida, por los protocolos de actuación farmacéutica que debemos poner en marcha ante todas esas alteraciones o efectos secundarios que pueden llegar a la farmacia. He obviado algunos, he dejado los más importantes por falta de tiempo, pero bueno, vamos a verlos. La xerosis es, como decimos muchas veces con David, la vía de entrada, la puerta de entrada, la primera ficha de un efecto dominó por el que luego va a ser mucho más fácil que se produzcan otras alteraciones cutáneas. ¿Qué es la xerosis? Pues bueno, es una deshidratación de la piel que puede llegar a diferentes estadios y el estadio más importante es el de la piel xerótica, que es una deshidratación muy avanzada. Se produce descamación, atrofia cutánea, prurito y picor y la piel cambia de aspecto. Adquiere un aspecto, como veis, cetrino, apagado, sin vida. Nuestro consejo farmacéutico debe ir encaminado, como hemos dicho ya, a mejorar la función barrera, a aportar activos hidratantes y emolientes con productos que no contengan irritantes, perfumes, evitar todo tipo de exfoliantes y de productos depilatorios y pautar, pues bueno, temperaturas no muy elevadas ni ambientes muy secos. Esto es un cuadro que vamos a encontrar con mucha frecuencia y que sí que es verdad que podemos preparar mucho la piel con los consejos que hemos mencionado anteriormente para que no suceda. Otros cuadros más graves y que suceden a la xerosis, a la deshidratación, son las úlceras y fisuras cutáneas. Es un efecto adverso de toxicidad dermatológica de los tratamientos oncológicos que parece que puede ser más o menos inofensivo, pero tenemos que tener en cuenta que son lesiones muy, muy dolorosas que ocurren en las yemas de los dedos, en las zonas periungueales, en los talones y que tienen un impacto funcional muy elevado en el día a día y en el bienestar de nuestros pacientes, mermando mucho la calidad de vida. Tener en cuenta que hay pacientes que no pueden ni llegar a coger una taza de café por la aparición de estas úlceras, de estas fisuras tan dolorosas. Además, pueden ser una vía de entrada de microorganismos patógenos con la consecuente complicación y agravamiento de esta alteración que muchas veces hacen que realmente haya que cesar o disminuir la dosis de tratamiento para que la piel pues bueno, se vaya recuperando. ¿Cuál va a ser el consejo farmacéutico en este sentido? Pues una higiene enriquecida con activos antisépticos para que no se produzca esta sobreinfección, con regeneradores y reparadores. Es muy importante la hidratación perilesional alrededor de esta fisura, de esta úlcera, porque si la piel está deshidratada va a ser mucho más difícil que esta úlcera, que esta fisura cicatrice. Muchas veces desde la farmacia debemos recomendar el uso de guantes de algodón porque disminuye mucho ese dolor, esa sensibilidad en el día a día. Incluso a veces desde el punto de vista del oncólogo, del profesional, se tienen que cerrar estas fisuras, estas úlceras con pegamento quirúrgico porque es imposible cerrarlas de otra forma. También son muy frecuentes las paroniquias, las onicopatías. ¿Qué son las paroniquias? Pues bueno, lo que comúnmente se conoce como panadizos o uñeros. Se afecta a la piel de alrededor de la uña, tanto en las manos como en los pies. Suele ser de manera transitoria y desaparece cuando se corta el tratamiento. Son inflamaciones muy dolorosas que muchas veces pueden ser infecciosas, supurativas y se extienden por todo el dedo. Van acompañadas muchas veces de alteraciones del lecho ungueal, de onicopatías, onicólisis, cuando se produce rotura de las uñas, de surcos, de desdoblamiento, de cambios de coloración, de estrías, de las líneas de Beau. Estos realmente son signos de la toxicidad de todas las dosis de tratamiento administrado. Nuestro consejo va a ser, como antes, una higiene antiséptica con una extra hidratación y emoliencia y reparación en las manos y en los pies, no lo debemos olvidar nunca. Y es muy importante cuidar el lecho ungueal en el día a día. Pues hay aceites de tratamiento que no debemos olvidar pautar a los pacientes que hagan masaje todos los días con ellos en el lecho ungueal porque va a favorecer mucho pues, la calidad y la buena evolución del lecho ungueal. Y, cómo no, podemos pautar lacas que existen free en el mercado, sin tolueno, sin formaldehído, sin plastificantes. Pueden ser lacas que sean ricas en vitaminas, en silicio para fortalecer ese lecho ungueal o lacas de cosmética decorativa que realmente, pues bueno, todas las hiperpigmentaciones que se pueden producir en las uñas las disimulan y para un uso puntual que una persona, un paciente oncológico quiera ir pues a un acto social, pues está muy bien porque realmente mejora muchísimo la autoestima del paciente. Vamos a ver también, van a ser frecuentes cuadros de eritrodisestesia palmoplantar, que no debemos confundir con el síndrome mano-pie. La eritrodisestesia palmoplantar es un efecto secundario muy unido a la quimioterapia, a diferencia del síndrome mano-pie, que está muy unido a las terapias dirigidas. La eritrodisestesia palmoplantar es una afectación bilateral
en ambas extremidades, aunque no necesariamente es simétrica. Se producen cuadros de hiperkeratosis, de eritema y de descamación y también a veces de fisuras, pero sobre todo se caracteriza por una neuropatía periférica, por parestesias, por hormigueo, por entumecimiento de la zona, por acorchamiento, por un dolor intenso y por muchas alteraciones táctiles y que no dejan realmente a los pacientes, pues bueno, la actividad prensil, o sea, de coger cosas o de apoyar las extremidades. Se pauta desde la farmacia un efecto queratolítico ligero, higiene con productos antisépticos, con una extra hidratación y de reparación, se pautan activos calmantes y antiinflamatorios y es muy importante el consejo de utilizar calzado y calcetines que sean una talla más grande de lo habitual, que sean amplios y que transpiren. En cambio, en el síndrome mano-pie, que no aparece aquí, aunque antes muchos autores o en mucha bibliografía aparecía como si fuese lo mismo, hemos dicho que está unido a las terapias dirigidas, se produce en zonas de presión, de apoyo, y realmente lo que hay es una hiperkeratosis y un eritema y un dolor muy elevado. Otras alteraciones importantes a tener en cuenta dentro de la farmacia son las erupciones acneiformes, que nunca debemos confundir con un acné vulgar. Es un efecto, una alteración muy esperada al inicio del tratamiento en un 75% de los casos y que antes, como bien decía David, era una alteración que se pensaba que estaba muy unida a la eficacia del tratamiento, pero se ha visto que eso no es así. Realmente la aparición de este efecto secundario no tiene nada que ver con la eficacia del tratamiento. Es una erupción de pápulas y pústulas que aparece en todo el tronco, en la cabeza y en la nuca, pero no es infecciosa. Se produce un prurito muy elevado, quemazón y dolor, a diferencia muchas veces del acné vulgar, y no lo debemos confundir como tal ni en el consejo que debemos dar. Es decir, en este tipo de lesión no está aconsejada la extracción, ni limpiezas, ni el uso de esfoliantes, ni el uso de retinoles y sus derivados, ni el uso de peróxido de benzoico. Realmente se debe pautar una limpieza suave y eficaz y el uso de hidratantes no comedogénicos. Bien, la radiodermitis, las famosas radiodermitis, tan Blanca, frecuentes. vamos 5 minutillos, te dejo más, ¿vale? Que vamos justillos de tiempo, gracias. Se produce una disminución de la función barrera, de la regeneración tisular y de los vasos sanguíneos, se produce un enrojecimiento y picor de la zona con un peligro de sobreinfección muy elevado. Las zonas irradiadas normalmente tienen una pérdida de cabello irreversible y el riesgo se potencia en fumadores y en fototipos muy claros. Y desde la farmacia debemos pautar un control dermatológico de la zona posteriormente a la finalización del tratamiento porque aumenta la frecuencia de posibilidad de aparición de cánceres de piel. Las radiodermitis se pueden distinguir en radiodermitis agudas, en el 85% de los casos de los pacientes irradiados, que son las que aparecen en el mismo momento de la irradiación, durante el tratamiento, radiodermitis crónicas. Os he querido poner aquí pues, una imagen de los 4 tipos de radiodermitis en los 4 grados que existen, de menor sintomatología a mayor, hasta la 4, que es potencialmente mortal, con necrosis cutánea y normalmente supone el cese de los tratamientos. Y, como no, en este tipo de pieles, en la zona irradiada, hay que fotoevitar, o sea, hay que evitar la radiación, la exposición a la radiación, pautar que están cubiertas con prendas físicas y la fotoprotección. Una cosa muy importante, durante 4 horas antes a la sesión de radioterapia no debemos aplicar ningún producto hidratante ni emoliente en la zona. Posteriormente a la radiación hay que aplicar activos calmantes y regeneradores y, a ser posible, pues cuanto antes sea después de la sesión de radioterapia, mejor que mejor, porque así realmente la sintomatología y el daño celular se va a revertir más rápidamente. La alopecia y la hipertricosis son 2 de los efectos secundarios que debemos tener muy en cuenta en la oficina de farmacia. No se puede hacer nada realmente a día de hoy para minimizarlos, pero sí debemos avisar al paciente que pueden suceder. En los casos de la quimioterapia pueden ser reversibles normalmente, según el fármaco administrado, puede ser que no sucedan, pero sí que es verdad que es un efecto secundario muy decisorio y que asusta mucho y estresa a los pacientes. Debemos avisar que el crecimiento posterior del pelo puede ser que no sea igual al que teníamos. Es decir, si tenemos el pelo liso, el cabello puede salir rizado o viceversa. Puede ser que realmente salga mucho más seco, que crezca con canas. Entonces, son cosas que debemos avisar al paciente. También se dan casos de hipertricosis, de crecimiento anormal, sobre todo en las pestañas, o con la terapia hormonal se produce hirsutismo en la zona de la mandíbula. La higiene, nuestro consejo debe ir encaminado hacia una higiene suave, que se laven la cabeza todos los días que ellos crean necesario, porque eso no va a influir para nada en la caída o no del cabello.
Sí que se debe pautar un secado al aire sin fuentes de calor muy extremas como secadores o planchas, evitar tintes, mechas y tratamientos muy agresivos y realmente encaminar a nuestros pacientes a dónde pueden adquirir, pues bueno, accesorios como pueden ser pelucas y pañuelos que deberían adecuar a su físico, a su imagen, antes de que empiece a caer el pelo. Otras alteraciones son las mucositis, todas esas alteraciones producidas por la radioterapia en la zona de la boca que son muy dolorosas, con mucho peligro de sobreinfección y que interfieren en la ingesta de alimentos, disminuyendo la calidad de vida. Debemos tener en cuenta que las alteraciones a nivel de la cavidad bucal son desde el principio muy numerosas, como una xerostomía, una sequedad bucal muy importante, inflamación y sangrado de encías, sobreinfecciones por cándidas, aparición de herpes. Por eso, desde la farmacia se debe pautar, pues bueno, el uso de cepillos con cerdas suaves, de activos hidratantes, de colutorios que no contengan alcohol. Y a día de hoy se pautan muchas veces probióticos orales para que mejoren la microbiota. Y también debemos hacer y poner especial interés en la salud y en la higiene íntima, que sea específica para esta zona, porque, como no, los tratamientos oncológicos alteran mucho lo que es todo el órgano reproductor y la mucosa vaginal, con mucha sensación de desconfort, de sequedad, de alteraciones de la microbiota, con lo cual nuestro consejo también debe ir encaminado a favorecer la calidad de vida en este sentido de los pacientes física y emocional. A modo de resumen y para ir terminando, ¿cuáles van a ser los activos que buscaremos en los productos que recomendaremos a estos pacientes? Pues bien, más o menos ya lo hemos visto. Activos que mejoren esa función barrera cutánea, aceites vegetales como puede ser aceite de almendra, de girasol, de oliva, de jojoba, mantecas que aporten emoliencia como puede ser la manteca de karité, lípidos fisiológicos naturales que se ha visto que se mimetizan muy bien con la barrera cutánea, con el cemento intercornicitario como ceramidas, fitosfumosina, colesterol, activos hidratantes, que tenemos muchísimos, algunos de ellos pueden ser la glicerina, la betaína, el ácido hialurónico o la urea a bajas concentraciones, del 5 o el 10%, activos multifunción, como puede ser la niacinamida, que mejora muchísimo la función barrera, que tiene efecto calmante, aceites ozonizados, activos de elección en estos pacientes con un efecto antiinflamatorio, calmante, germicida, regenerador y cicatrizante, regeneradores como son la centella asiática, que aportan mucha elasticidad, además de ser un gran cicatrizante, alantoína o pantenol, antioxidantes como la vitamina C, sobre todo sus derivados, que son aptos para las pieles más sensibles, vitamina E, ácido ferúlico, resveratrol o carnosina, calmantes como el bisabolol, la caléndula, el extracto de regaliz y, por último, pues bueno, activos que hoy en día están muy estudiados por la industria, como los prebióticos y los postbióticos, que lo que hacen es reforzar ese microbioma cutáneo para favorecer, pues bueno, una buena salud y una buena defensa y efecto protector de la piel. Y también enzimas como pueden ser la fotoliasa o extractos como el polipodium glucotomos, que realmente alteran reparaciones, reparan alteraciones producidas en nuestras células. Y para terminar, compañeros, pues bueno, con estos dos casos reales de la farmacia, pues quiero mostrar realmente con la actuación farmacéutica y con nuestro consejo, con nuestra recomendación, todo lo que podemos hacer por estos pacientes. Aquí tenéis un caso de radiodermitis de un paciente con una buena evolución, con un tratamiento pautado, con un protocolo de actuación farmacéutica. Y aquí, pues bueno, una paciente que estaba ya hospitalizada, por desgracia en los últimos días de vida, porque es una paciente que era amiga y a los pocos días de este caso que os estoy presentando, pues ya falleció, pero que realmente, como podéis observar, la ingesta de alimentos era imposible por esa mucositis y candidiasis que se le había producido y que gracias, pues bueno, a una recomendación farmacéutica y a la puesta en marcha de un protocolo de actuación farmacéutica correcto, tuvo esta evolución durante los últimos días de vida, con lo cual pudimos mejorar mucho su calidad de vida, con lo cual, pues bueno, compañeros, creo que tenemos mucho por hacer en el paciente oncológico desde la farmacia comunitaria, reduciendo esa toxicidad cutánea y todos sus efectos secundarios, mejorando la calidad de vida de estos pacientes y, sobre todo, haciendo que no haya que cesar el tratamiento oncológico en ningún momento. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdonar el retraso.